vamos a invitar al doctor Daniel Navia. Daniel Navia es el jefe de cirugía cardíaca del Instituto Cardiovascular, centro que tiene una gran experiencia en cirugía tanto coronaria como valvular, y con el grupo que trabajamos en forma conjunta para manejar estos pacientes. Y él nos va a dar una charla de la enfermedad valvular en el octogenario. La cirugía tiene aún indicaciones, y tenemos una pregunta interactiva mientras Daniel prepara su presentación. Si Nicolás podés poner la pregunta interactiva. Es para todos, ¿todo paciente mayor de 80 años es un paciente que tenemos que pensar en TAVI? TAVI es el reemplazo percutáneo de la válvula aórtica. Si todo paciente pensamos en TAVI, o si todavía hay un espacio importante para cirugía. Entonces las preguntas son sí o no. Les recuerdo también que están las vías del WhatsApp para preguntas a los expositores y al panel. Bien, todavía prima que no todo paciente, Daniel, es candidato para TAVI, así que todavía hay espacio para pensar en cirugía, y por supuesto que es la primera alternativa que tenemos frente a pacientes de bajo riesgo, y eso incluye a muchos pacientes octogenarios. Daniel. Bueno, buenos días, gracias. Esta es una pregunta bastante provocativa para un cirujano esta. Así que empezamos medio mal. Pero bueno, voy a tratar de darles la visión de un cirujano sobre todo este tema de la TAVI, que ha revolucionado en los últimos 5 o 10 años, y que obviamente es un tema de proceso continuo. Lo que hoy es realidad y la mirada del cirujano que hoy es realidad, obviamente va a ser distinta en el 16, 17, digamos. Hay mucho cambio en todo esto y ustedes son conscientes de eso. Pero indudablemente, esto ya ha hablado algo Gerardo, ha habido una irrupción enorme de la tecnología y la patología que muchos de ustedes no consideraban pacientes para ser intervenidos por el alto riesgo. La irrupción del tratamiento percutáneo ha abierto un espectro enorme y la tecnología es de un avance tremendo. Estas son informaciones de la cual es la realidad, de diapositivas que se juntan los casos. Se estimó que hay un 75.000 pacientes puestos en todo el mundo. Fíjense lo que es Europa, Estados Unidos y en negro el resto del mundo. Y esa es la proyección estimada de casi 300.000 en el 2025. Así que, indudablemente, esto es una situación real. Siempre traigo esta diapositiva en varias charlas que he tenido la oportunidad de dar, como para tener un pantallazo dónde está el tema. Obviamente la irrupción de esto y los estudios multicéntricos que se han dado, de mucha evidencia que han definido algunas cosas. Pudimos definir a qué pacientes no hay que hacerles nada. Pudimos definir por la irrupción de TAVI qué pacientes de riesgos extremados es preferible el tratamiento percutáneo, que antes o teníamos alta mortalidad o no nos llegaban a quirófano, porque no consideraban la indicación. Se ha avanzado también en lo que es alto riesgo, donde el tratamiento percutáneo es comparativo. Y el tema de lo que significa el riesgo intermedio, donde la práctica clínica, independientemente de lo que dicen los resultados, ya ha ido abordando el tratamiento percutáneo en pacientes con riesgo intermedio. Ahora, indudablemente, ¿cuánto de esa curva se puede correr al costado y hasta dónde estamos hoy en día considerando esta posibilidad? Ustedes saben que la proyección no es el riesgo intermedio y alto riesgo, es el bajo riesgo, es decir, la plata de las empresas está puesta ahí, indudablemente. Estamos todos conscientes de eso. Pero bueno, médicamente uno puede ir haciendo ciertas consideraciones. Cuando uno mira la evidencia de los estudios randomizados de TAVI que se han presentado, y los tienen ahí un poco en esta diapositiva, fíjese que tanto el CORVAL, Partner 1, Partner 2 y Notion, el STS está bajando. Es decir, se ha ido avanzando en pacientes de menos riesgos de STS. Con el tratamiento percutáneo. Pero cuando mira uno el enfoque a qué tipo de edad o la edad de esos pacientes, siempre el número 80 es el número mágico donde ha trabajado toda la irrupción de esta tecnología. Así que eso es una primera conclusión. Todavía no hay tendencia a bajar eso, aunque hay obviamente estudios en curso futuros para bajar esa realidad.
Uno de los estudios que recientemente seguramente ustedes lo vieron en New England es el Partner 2A sobre riesgo intermedio. Randomizaron pacientes a cirugía y a tratamiento percutáneo, ya sea por vía transfemoral o por vía transapical, con score de riesgo mayor de 4%. Los mayores eran de 8, ya bajaron a 4. Y los endpoints primarios que tuvieron en este estudio fueron mortalidad a 2 años y stroke, como puntos de corte combinados. Vieron que obviamente el grupo total, al año y a los 2 años, no hubo diferencia entre los dos tratamientos para los endpoints primarios, ya sea muerte o stroke, tanto cirugía como hemodinamia en pacientes con riesgo de score 4, no hubo diferencia. Y cuando miraron en el grupo por vía transfemoral, que fue básicamente el 80% del grupo, el tratamiento percutáneo fue superior, tanto al año como a los 2 años para el endpoint secundario. Indudablemente ustedes saben que todos esos estudios son seleccionados, aunque indudablemente en la práctica medida todos estos resultados se generalizan. Y independientemente que todas las limitantes de los randomizados, que ya todos sabemos que son grupos seleccionados, las conclusiones se generalizan. Y eso es la información que manejamos. Así que esa es una conclusión. Ahora, cuando uno aborda el paciente autogenario, yo puse esta diapo como para simplificar de qué problemas estamos hablando. Hay problemas puntuales del procedimiento en sí, que la TAVI tiene, que pueden ser estos 4 que puse ahí, y hay problemas que tienen relación del paciente, no tanto el procedimiento, es decir, cómo tolera el paciente, que es cirugía, esa es la otra problemática. Así que, con respecto vamos a mirar un poco lo de TAVI desde el punto de vista de cirugía, con respecto a en qué está el tema, de acuerdo a la información que hay, para tener una idea si hay algún espacio para seguir bajando y que la cirugía no tenga lugar en la gente de 80 años, que hoy en día me parece que no es lo correcto, puede ser en el futuro, pero hoy en día en bajo riesgo e intermedio tiene algunas limitaciones, como la presencia de stroke. Y bueno, resumiendo, sacando la información que está en los estudios randomizados, el stroke ha mejorado, hay mucha tecnología para prevenirlo durante el procedimiento, pero las oscilaciones de cifras están entre 3 y 6% de incidencia de stroke. Había sido en los inicios un drama en cuanto a los primeros estudios randomizados, pero parece que obviamente ha disminuido, no ha desaparecido y sigue teniendo su presencia. Con respecto al tema de insuficiencia paravalvular, uno habla siempre de moderada, pero hay estudios, y este es un trabajo publicado recientemente de la gente de Cleveland Clinic de Capadia, donde muestran el impacto de la insuficiencia mitral leve. A veces el tema de leve, moderado, severa, y Ricardo lo debe saber bien, es difícil cuantificarlo, hay varias formas de aproximarlo, y con lo que para unos es moderada, para otros es leve, y es un tema no resuelto. Pero cuando uno mira esta clasificación de la gente de Cleveland, ellos dividieron en no leve, moderada y severa, sino una y 2 cruces, 2 cruces, es decir, un poco más extenso. Fíjense que el impacto de mortalidad en la gente que tuvo leve no es despreciable, es significativo. Y esto es lo mismo cuando ven estas curvas a seguimiento, comparando los que no tienen con leve y con moderado. Digamos que el tema de la insuficiencia paravalvular es un tema puntual no resuelto, es muy probable que se resuelva en el futuro, pero hoy en día no es resuelto y tiene impacto aún en el grado leve, como para pensar que en los pacientes de bajo riesgo de 80 años se haga un tratamiento. La necesidad de marcapaso, bueno, eso sigue estando, presencia de bloque de rama izquierda o la incidencia de marcapaso. Hay unas prótesis que tienen más, hay otras prótesis que tienen menos. La Lotus tiene un poco más, la Sapien parece que tiene menos. Digamos, este es un tema también que hay que considerarlo cuando uno quiere introducir esta tecnología en pacientes de bajo riesgo. Y tienen obviamente que poner un marcapaso no es gratuito, tiene algunos impactos a nivel mortalidad que están destacados. Y la durabilidad, algo empezó a salir. Nosotros en cirugía estamos frecuentes con el tema de la que es la válvula y no tocar la válvula con la pinza durante el procedimiento, somos bastante meticulosos y obviamente meter una válvula biológica dentro de un estrat metálico, uno pensaba en el feeling como cirujano que podía tener. Bueno, hay algunas cosas que están apareciendo, que no es nada concluyente, pero hay estudios que ya están mostrando que al cabo de 6 años hay un problema de durabilidad de la válvula y que, bueno, si hay problemas renales podría tener más impacto, pero hoy en día el tema de durabilidad en TAVI es un signo de interrogación y no hay una respuesta como para esperar que el paciente, hay pacientes que ustedes saben, 80 años biológicamente que parecen 70 y la expectativa de vida son 6, 7 años. Entonces, este tema en el paciente, por más que tengan 80 años, puede tener un rol de decisión. Hoy en día las guías hablan de que, los ven acá, es muy probable que se modifiquen en el futuro,
pero los pacientes con riesgo bajo o intermedio están alrededor de favorables con clase 1 para cirugía y en los altos riesgos está 2A para TAVI. Cirugía, ¿cómo nos va a nosotros? Bueno, obviamente que para nosotros no nos ha disminuido. Yo tenía pensado que la irrupción de TAVI iba a disminuir la cantidad de cirugías de reemplazo valvular aórtico. En el instituto no ha sido así, creo que estamos igual o un poquito más. Digamos que ha habido nos estamos enfrentando a cirugías más complejas, producto de que bueno, el Heart Team está funcionando mucho y eso hace que ustedes manden pacientes que antes consideraban que no eran candidatos a hacerle nada. Entonces eso nos ha puesto a abordar pacientes cada vez más complejos. Y el tema de moro y mortalidad es el talón de Aquiles del procedimiento. Si uno mira cómo le fue a la cirugía en el Partner, en el Partner 2 que mostré recién, bueno, la mortalidad es del 4% en ese grupo de riesgo intermedio. La cantidad de stroke es del 6% para el grupo de cirugía, bastante alto y sorpresivo eso para nosotros. Y lo mismo con respecto a lo que es la necesidad de marcapaso, que no fue tan importante, pero fíjense la cantidad de sangrado que hubo el grupo quirúrgico, 43%. También lo que es la incidencia de fibrilación auricular y lo que es la incidencia de insuficiencia renal. Digamos, la morbilidad del procedimiento quirúrgico en grupos seleccionados ha sido bastante importante para tener en consideración. Si uno se mete en el GARI, en el registro alemán, que es bastante agresivo con respecto a esto, fíjense que ellos tienen buenos números distintos a los del Partner, en menos del 10% de Euroscore, está alrededor de 1.2, entre 10 y 20% de Euroscore 2.8, y cuando aumenta un poco el riesgo están en alrededor del 7% de mortalidad. Así que a veces los registros muestran otra mirada de la realidad, no tanto los randomizados, y fíjense que las mortalidades de esto es distinto a lo que se encontró en el Partner. Y la satisfacción del tratamiento quirúrgico para los pacientes que tienen esto en el grupo de registro de GARI es bastante bueno. ¿Qué hacemos en el instituto? Nosotros hacemos, los pacientes que no tienen enfermedad coronaria, hacemos ya cirugías mini-invasivas de rutinas con exposiciones mucho más chiquitas. Esto ya es de rutina hace bastante tiempo. Estamos bastante conformes con esto y hemos tratado la posibilidad de que hace un 20% de los pacientes que le hacemos esto salen extubados de quirófano. Es un tema de actitud, de que los anestesistas nos acompañen y que obviamente no abrir todo el esternón en gente de 80 años es un tema. La solidificación, post-esternotomía completa, inestabilidad torácica es un gran tema. Así que esto es una forma de todos los días de hacer la cirugía en pacientes añosos. Los cirujanos también estamos tratando de hacer cosas para disminuir los tiempos de clampeo, los tiempos de bomba. Hay válvulas similares a las TAVI que se le saca todo el calcio y se pone sin sutura, autoexpandibles, disminuyen toda la mitad. Puede tener impacto, son muy costosas, no sé, en el país están por entrar, pero no sé cuál es el beneficio, pero digamos, están haciendo cosas para tratar de bajar la morbilidad del riesgo quirúrgico. ¿Cómo nos va a nosotros? Miré la base de datos nuestra, 16 años, tratamos de meterlo a muchos pacientes porque, bueno, cualquier morbilidad, los números se alteran mucho, así que juntamos 300 pacientes en este periodo largo. La mortalidad de ese grupo de riesgo bajo e intermedios todos juntos, sacamos urgencias y sacamos alto riesgo, es de 6%, 6.8%. Marcapaso fue 2%. El stroke no es un problema, 1%, diferente a lo que le dio Partner. Es llamativo, esa es la incidencia de stroke en el Partner. La diálisis, bueno, la reoperación por sangrado 4.9, no fue lo 20 o 40% que se vio ahí, digamos, y la estadía hospitalaria en los pacientes de 80 años obviamente es mayor, 10%, 10 días para el grupo. Otra cosa que estamos trabajando, y esto es una cosa bastante nueva, conseguimos un gran educacional que nos permite ser afiliados a la STS, a la base de STS, así que toda nuestra información va a ir a Estados Unidos y vamos a tener auditoría de ellos. Es una forma de aumentar la calidad de nuestros datos y para que uno cuando analiza nuestros datos tengamos seguridad que estamos lo más cercano a la verdad. Así que eso es un esfuerzo grande, pero que vamos a empezar ahora y nos va a servir para levantar nuestro estándar de calidad. Y con respecto a la durabilidad, nosotros como cirujanos decimos que las válvulas libres de reoperación, bueno, libres de reoperación, pero por ahí no es el índice para decir que una válvula está con daño estructural.
Y hay trabajos que ya muestran que el daño estructural definido por presencia de gradientes altos o presencia de insuficiencia, por ahí pacientes asintomáticos, para ver si de la durabilidad que nosotros decimos que las válvulas biológicas son buenas, son tan así. Y bueno, las curvas muestran que en la Perimount, es una válvula de Edwards que está acá, en pacientes de menos de 60 años y entre 60 y de 60 años y entre 60 y 70, fíjense que las curvas de durabilidad libres de daño estructural son muy buenas a 17 años y a 20 años. Así que el tema de la durabilidad en cirugía en algunas válvulas es muy bueno a diferencia. Así que yo diría como consideraciones finales, la cirugía se enfrenta a pacientes cada vez más complejos. La presentación del caso de hoy es un ejemplo. Muchos de estos pacientes se discuten todos los miércoles en el Instituto en Heart Team, que antes era una realidad. Florencia lo lleva, cada vez hay más pacientes difíciles, es una realidad. Cirugía tiene morbilidad, obviamente que tiene morbilidad. La expectativa del paciente de 80 años es un tema puntual. Hoy en día me parece que el tema de la tecnología de la TAVI le falta algunas cosas para dar ese paso hacia pacientes de menos riesgo. Obviamente lo van a tener, pero hoy en día hay limitantes como insuficiencia perivalvular, necesidad de marcapaso, la durabilidad, son temas que impiden avanzar ya en el bajo riesgo. Y en cirugía nos queda el trabajo de bajar nuestra mortalidad y acelerar los pasos para que los pacientes puedan tener una opción quirúrgica definitiva. Gracias.